Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La clínica, concretamente con los patrones de la herencia. Para hablar de los patrones de la herencia tenemos que hablar de la herencia mendeliana, monogénica o unifactorial, también llamada así. Para ello, tenemos que hablar de las leyes de Mendel. De Mendel ya os he hablado, de hecho tenéis hilos de quién es Mendel y todo esto en las redes sociales, así que ir a leerlos, conocer un poquito a Mendel, que es un científico cuando menos interesante. Pero os diré que Mendel estudió básicamente los caracteres opuestos en el guisante, el Pisum sativum, que es la especie, utilizando variedades que diferían únicamente en una característica, ¿vale? Por eso se llama monogénica o unifactorial la herencia mendeliana, porque solo es con un carácter. En principio, las leyes de Mendel son tres. La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad es la primera ley de toda la genética existente y, de hecho, Mendel fue el primer hombre que se le considera como el padre de la genética por todas estas leyes que os voy a decir ahora. Como decía, perdón, y volviendo al tema, la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad dice que cuando dos líneas puras homocigóticas que difieren en un carácter se mezclan, todos los descendientes de la generación F1, llamada así, son idénticos e indistinguibles de uno de los progenitores. Por lo tanto, habrá un carácter que se manifieste de manera dominante y otro que sea no dominante o recesivo. Las características no se mezclan según Mendel. Y para que os hagáis una idea de las leyes de Mendel así más claras, pues este ejemplo sería pues el que nos ocurre, por ejemplo, a nosotros con los ojos. El color de los ojos es un carácter determinado. Ocurre mucho que a lo mejor pues tenéis una pareja o vuestro padre o vuestra madre o tal, tienen el color de los ojos, por ejemplo, claro, un azul claro, por ejemplo. Y pues vamos a poner que ese va a ser vuestro padre y vuestra madre tiene los ojos marrones. Hay una cosa que es que los caracteres, como digo, tienen un carácter más dominante y otro pues más recesivo. Bien, pues en el caso, por ejemplo, del color de los ojos, normalmente prioriza o tiene más dominancia a la hora de expresarse y a la hora de permanecer en el genoma, de manera, insisto, dominante, el carácter de los ojos más oscuros, es decir, los ojos marrones. Y por tanto, normalmente se suelen heredar, aunque tu padre tenga los ojos claros, como era el ejemplo que os ponía, tú sueles heredar el carácter más dominante, que suele ser los ojos castaños, que tiene, por ejemplo, tu madre. Eso es un ejemplo muy sencillo que seguro que podéis entender todos porque seguro que habéis visto más de un caso. Y ahora me diréis, pero yo he visto también a gente que tiene un padre con los ojos claros y le salen los ojos claros. Sí, porque una cosa es que sea dominante y que suela ocurrir que el niño suele tener los ojos marrones. Todo en un suele ser así, pero a veces también ocurre que pueden tener los ojos claros. Esto depende también, evidentemente, de la expresión de los genes de los cuales ya hemos hablado previamente. Eso es importante dentro de la genética. Dicho eso, pasamos a la segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación. Es conocida cuando los dos factores hereditarios que se informan para un mismo carácter no se mezclan y en la formación de los gametos se segregan y se separan. Es una distribución de una copia, por tanto, a cada cromosoma que llegará después a cada célula hija. Solo se transmite, por tanto, uno de ellos, y hay excepciones cuando se produce el fenómeno de no disyunción meiótica en la meiosis I, como ya comentamos. Entonces, ¿esto cómo se
descubrió, según Mendel, y después de hacer muchos entrecruzamientos, él precisamente con las plantas de los guisantes, se comprobó cruzando los individuos de esa F1, de esa generación de híbridos en realidad, porque al ser caracteres homocigotos nos referimos a que los dos alelos tienen el mismo carácter definido igual. Si dos individuos son puros en ese sentido, evidentemente pues lo que vamos a obtener es un híbrido de ellos, lo que pasa que nosotros fenotípicamente hablando, es decir, a nivel normal veremos pues eso, una persona que tiene los ojos marrones y si no conocemos a sus padres no sabemos que él llevará seguramente en su genética recesivamente el carácter de los ojos claros, que sí que lo pueden tener, pero no lo van a demostrar a nivel fenotípico, es decir, no se le va a notar a él. Entonces eso es lo que permitió posteriormente a la segunda ley de Mendel el que efectivamente cruzando los individuos, como digo, de la F1 entre sí, como son ambos híbridos, tienen un carácter que es dominante y otro que es el recesivo. En este caso del ejemplo que os puse, ojos marrones es el dominante y los dos individuos seguramente tendrán los ojos de color marrón, pero llevarán recesivamente el color azul en su genética para los ojos. Por tanto, cuando se cruzaron estos, se obtuvo una segregación fenotípica de 3-1, es decir, 3 de ellos reflejan el color marrón de los ojos y uno se queda con los ojos azules, si tuvieran 4 hijos, por ejemplo, y una segregación genotípica, no obstante, de 1-2-1. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a conseguir coger los dos caracteres dominantes del padre y de la madre y van a dar los ojos marrones. 2 de ellos van a ser como los padres, híbridos, y por tanto tendrán los ojos marrones porque es el carácter dominante. Y uno de ellos excepcionalmente coge los 2 recesivos y da los ojos azules. Esto es lo mismo que vio Mendel en los guisantes. Simple y llanamente, en vez de ser marrones y azules, estaríamos hablando de los ejemplos del guisante verde y amarillo mezclado que él vio que dominaba el verde, en el caso de la primera ley, y en el caso de la segunda ley cogería esos que nacieron entre verde y amarillo, los entrecruza y se da cuenta de que 3 de cada 4 en cuanto a cuestiones fenotípicas, 3 de cada 4 salen de color verde y uno sale curiosamente de color amarillo. Y lo mismo ocurre en una segregación genotípica. Se da cuenta después de observar que 2 de ellos curiosamente sí son híbridos, aunque los otros 2 sean caracteres puros y por tanto sean como los padres originalmente que utilizamos en la primera ley de Mendel, es decir, que en este caso por generaciones serían igual a sus abuelos, que eso también ocurre mucho. Mi abuelo tiene los ojos de color azul, mis padres los tienen marrones, pero yo heredo los colores, el color de ojos azules de mi abuelo. Pues es lo mismo, basado en leyes de Mendel, muy sencillo. Llegamos, por tanto, a la tercera ley de Mendel o la ley de la distribución independiente. Esta es la ley más importante y más compleja dentro de las leyes de Mendel y es que considerando ya 2 o más caracteres a la vez, los miembros de los diferentes pares de genes se segregan a la descendencia de forma independiente unos de otros. Esto significa que no en todos los casos se puede cumplir cuando los genes están muy próximos y cuando están muy próximos uno de los otros caracteres que tienen van a transmitirse de manera conjunta porque están tan juntos que lo que ocurre es que están ligados entre sí. Y se comprueba, de hecho, que la segregación de los caracteres independientes se utilizó un gráfico de Punnett que es básicamente la segregación fenotípica dada en 9-3-3-1 y cruzando individuos heterocigóticos de la F1 para ambos caracteres, es decir, cruzaríamos a 2 individuos de la F1 pero con 2 caracteres en vez de con uno como ocurría en la segunda ley de Mendel. Eso al final hace la famosa tabla de Punnett en donde se ve que efectivamente si hiciéramos las cosas por caracteres veríamos que hay un 16avo de probabilidad y un cuarto en cada caso de tener distintos tipos de alelos. Y eso produce al final que haya distintos fenotipos y demás.
Esta sería la base de toda la genética, pero claro, imaginaos esto ahora con muchísimos caracteres como nos pasa a veces al ser humano, a los mamíferos, a los reptiles, a las aves, etcétera. Y además tener en cuenta que no es solo uno, sino muchos condicionantes. Mendel, por ejemplo, lo hizo con guisantes y lo único que tenía eran que fueran rugosos o lisos en la superficie y que el color fuera verde o amarillo. Ya ves tú, dos cositas muy pequeñitas, muy insignificantes entre comillas, porque realmente eso es súper importante y más en una planta. Pero es muy curioso que si tú eso lo trasladas a todos los caracteres de la planta, a la forma de la flor, a la forma del fruto, a tal, a cual, y te pones a mirarlo todo, resulta que de los muchísimos caracteres que había, fijaos todo lo que sale. Y eso, pues, lo que os comento, expresado en el sentido de los animales, por ejemplo, ¿no? O de otro tipo de plantas, pues se ve efectivamente que hay tantas variaciones posibles de tantos tipos de caracteres que al final el cuadrado de Punnett es un juego para niños comparado con lo que ocurre realmente. Pero bueno, nos permite ver muy bien cómo puede estar ocurriendo la genética y por eso os digo que Mendel es considerado el padre de la genética, porque es como el inicio de entender todo lo demás. Que por cierto, en ese sentido, os hago un pequeño paréntesis aquí. Utilizar el juego de Mendelius, que se puede descargar y se puede jugar perfectamente, es un juego que está muy bien para entender las leyes de Mendel y que es muy didáctico y muy divulgativo. Y yo lo recomendé en su momento en algún hilo hablando de juegos de mesa que podían ser guays. Y os lo vuelvo a recomendar porque así pues viene muy bien a la situación. También he de decir que generalizando las leyes de Mendel, o mejor dicho, sobre todo la tercera ley de Mendel, y aplicándola de hecho, salen lo que conocemos como los polihíbridos y si llamamos n al número de caracteres tenemos una serie de reglas que normalmente se suelen dar y es que el número de gametos distintos posibles que se pueden llegar a conseguir a nivel genético sería 2 elevado a n, porque recuerdo que solo puede haber un carácter materno y un carácter paterno, entonces en el número de gametos técnicamente solo puede ser 2, entonces 2 elevado a n. Número de individuos posibles, 4 elevado a n, porque hay siempre varias opciones dentro de los posibles individuos que puedan salir a nivel genotípico y fenotípico. El número de genotipos distintos en la F2, que sería esa generación del 9331 que acabamos de comentar de la tercera ley de Mendel, sería igual a 3 elevado a n, ¿vale? Número de fenotipos distintos de la F2 o lo que también denominaríamos la dominancia completa que existe realmente se calcula como 2 elevado a n. El número de genotipos homocigotos en la F2, es decir, aquellos que van a salir puros totalmente, serán igual a 2 elevado a n y el número de genotipos heterocigotos de la F2 será el 3n que hemos dicho antes, que son el número de genotipos distintos en la F2, menos el número de genotipos homocigotos en la F2, es decir, 2 elevado a n. Por tanto, ese cálculo nos permite, el 3 elevado a n menos 2 elevado a n, el número de genotipos heterocigotos en la F2. Para saber, no obstante, si un individuo F1 con fenotipo del alelo dominante es homocigoto o heterocigoto, se tiene que realizar un experimento que es llamado el cruzamiento prueba o retrocruzamiento, que consiste en cruzar los individuos de la F1 con homocigóticos recesivos, es decir, con esa proporción que nos quedaba tan pequeña. Si la F1 fuera homocigótica dominante, es decir, si fuera en caracteres escrito un AA, digamos, ¿no? Todos los individuos tendrían fenotipo dominante. Si el F1 fuera heterocigota, la mitad de los descendientes tendrían fenotipo recesivo y no puede haber más opciones porque en teoría si fuera recesivo pues todos absolutamente saldrían recesivos. Entonces eso no suele ser el objetivo de mirar este experimento. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.